Increíbles gemelas exhaben su amor, descubren que la belleza es inherentemente extraordinaria. Las risas de los niños resonaban en las coloridas calles de Guadalajara, pero entre cada broma y cada juego se escondían los ecos de inseguridades profundas. Isabela y Valentina, gemelas de ojos oscuros y corazones contradictorios, eran el reflejo palpable de un amor que rozaba el abismo. Desde pequeñas, su madre les enseñó que la belleza verdadera se esconde en lo más profundo, un corazón sincero y acciones desinteresadas. Sin embargo, mientras Isabela florecía en su autenticidad, Valentina se debatía entre los estándares impuestos por una sociedad superficial que dictaba su existencia. El ambiente del barrio, lleno de cotidianeidad, se impregnaba de sueños callados y ambiciones desbordadas. Valentina, con su espíritu inquieto y ansias de ser reconocida, vivía paralizada ante la gran oportunidad que representaba el concurso de diseño. Su mente, una tormenta de comparaciones y expectativas, la perseguía. La desesperación aumentaba con cada día que pasaba. Por otro lado, Isabela se aferraba a sus raíces, cultivando un amor propio inquebrantable, pero sentía el peso de la responsabilidad familiar como una cadena. Un día, su lucha se intensificó. Tras una acalorada discusión sobre sus diferentes visiones de la belleza, Valentina encontró un álbum de fotos desgastado por el tiempo, donde secretos familiares emergían como sombras olvidadas. Revelaciones que no solo cuestionaban su idea de éxito, sino que desnudaban el dolor oculto de su madre, una mujer que había luchado en su juventud contra los mismos demonios de aceptación. Mientras Isabela imaginaba un futuro de diseño comunitario, donde cada imperfección fuera un motivo de celebración, la desesperación de Valentina le nublaba la razón, impulsándola a alejarse de su hermana. La tensión se disparó un día cualquiera en su pequeño apartamento. Valentina cuestionó si su vínculo era suficientemente fuerte para resistir el embate de la competencia que se acercaba. La idea de separar su camino profesional del amor fraternal la asaltaba, y la angustia se asentó en su pecho como un ladrón que roba sus sueños. ¿Valía la pena ganar el concurso a costa de perder a Isabela? Su mente se llenaba de imágenes de triunfos solitarios, pero la sombra de su hermana resonaba en cada rincón de sus pensamientos, recordándole lo que realmente importaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Isabela sintió un vacío profundo en su interior cuando vio la vorágine en la que se había sumido su hermana. Era un mar de presión y definiciones erróneas de éxito que amenazaban con ahogar el amor que durante años habían compartido. La perspectiva de diseñar algo juntas se tornaba en una posibilidad lejana. El día del concurso se acercaba como un huracán, y cada toma de decisiones se volvía un escalafón doloroso hacia el abismo. Se enfrentaban a su mayor batalla, un conflicto personal que no solo desdibujaba su visión del diseño, sino que amenazaba con destruir el lazo que las unía. Las voces de su infancia, los momentos de complicidad y risas parecían agonizar en un rincón de su memoria. En aquella encrucijada, la angustia en sus corazones resonaba. ¿Podrán trabajar juntas y encontrar un propósito común o dejarán que la competencia las separe? En medio de las luces, los papeles y el arte, la respuesta seguía siendo incierta. Isabela se despertó aquella mañana sintiendo que el aire en su habitación era diferente. La cercanía del concurso la envolvía en una mezcla de emoción y temor. Mirando por la ventana, la luz del sol reflejaba en las paredes desgastadas, otorgando un tinte dorado a su mundo. Pero en su interior, la presión crecía como un volcán a punto de erupcionar. La ausencia de su hermana la llenaba de una extraña tristeza. La competitividad que había comenzado a nublar sus corazones ahora se sentía como un abismo entre ellas. Mientras Valentina recorría la ciudad, sumergida en ideas sobre su colección y presionada por expectativas ajenas, su corazón latía con un ritmo diferente.
Reflexionaba sobre lo que había leído en ese viejo álbum familiar. Las historias de su madre, llenas de lucha y valentía, resonaban en su mente. ¿Acaso estaba repitiendo los mismos errores de quienes le precedieron? Se detuvo frente a un escaparate, observando su reflejo. En ese cristal no solo vio a una diseñadora ansiosa por reconocimiento, sino a una mujer atrapada en un ciclo de autodesprecio y comparación. Isabela decidió dar un paso adelante. Tenía que abordar la situación con su hermana. No podía dejar que la incertidumbre y las sombras del pasado las dividieran más. Con su cuaderno de bocetos en mano, se dirigió al café que ambos solían visitar. Necesitaba hablar, conectar, comprender la lucha interna de Valentina antes de que se convirtiera en un abismo insalvable. En el café, el aroma del café impregnaba el aire, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Valentina llegó tarde, con una sonrisa apagada, como si no pudiera decidir si debía mostrarse fuerte o vulnerable. ¿Podemos hablar?, dijo Isabela al verla, buscando en su mirada una chispa de la complicidad que solían compartir. Valentina asintió, aunque su expresión advertía que su mente estaba en otro lugar. Isabela tomó aire y con sinceridad desgarradora expuso sus sentimientos. Siento que estamos perdiendo lo que somos por este concurso. La presión de la competencia no vale el dolor que me causa ver nuestra relación tambalearse. Valentina, atrapada entre el deseo de destacarse y el amor por su hermana, se sintió expuesta. La crítica interna que la atormentaba cada día se hacía más. Isabela, no puedo evitar sentir que esto es mi oportunidad. No quiero ser solo la sombra de nadie. Necesito ser vista, destacar. Sus palabras, cargadas de angustia, resonaban en el aire. Aquel intercambio se transformó en un viaje emocional, donde ambas gemelas se encontraron en su vulnerabilidad. Isabela propuso un enfoque diferente. En lugar de ver el concurso como un campo de batalla, podrían presentar su trabajo juntas, fusión de sus visiones creativas. Así, el diseño se convertiría en un reflejo de su unión, no de su competencia. Imagina combinar nuestras ideas, Valentina. Juntas podemos crear algo único que represente todo lo que somos. La belleza no se mide en premios, sino en las historias que contamos a través de nuestro arte, insistió Isabela, sintiéndose más segura al plantear la propuesta. Para Valentina, ese instante era un rayo de esperanza. La idea de colaborar parecía despojarla del peso de la soledad que había estado sintiendo. Sin embargo, una voz interior aún la atormentaba, preguntando si podía dejar atrás su ambición individual por un sueño compartido. Mientras tanto, las luces y colores del concurso se acercaban rápidamente, y la decisión de ambas se volvía cada vez más crucial. ¿Podrían realmente unirse para presentar algo que no solo hablara de sus habilidades técnicas, sino también de sus corazones y experiencias compartidas? A medida que se adentraban en esta nueva perspectiva, una verdad quedó grabada en sus mentes. El camino hacia el reconocimiento personal puede ser complicado, pero el verdadero arte debe ser vivido a fondo, entrelazando sus historias y luchas. Con el concurso a la vuelta de la esquina, un nuevo dilema surgió. ¿Podría Valentina poner a prueba su ambición en favor del amor fraternal, o el legado familiar cargaría un precio demasiado alto? La pregunta se instaló entre ellas como una sombra, esperando ser respondida mientras el tiempo avanzaba implacable. La intensa conversación en el café dejó a Isabela y Valentina con un dilema palpable, pero también con un nuevo enfoque que hacía palidecer las sombras de la competitividad. La propuesta de Isabela reverberaba en la mente de Valentina mientras caminaba sola por las calles de la ciudad, con el ajetreo a su alrededor creando un contraste con la quietud interna que estaba experimentando. Sabía que debía tomar una decisión, pero el peso de sus aspiraciones individuales aún la oprimía. Durante los días siguientes, Valentina se perdió en la creación de su colección, un mar de ideas alimentadas por la ansiedad y la necesidad de sobresalir. Pero ese impulso ahora venía acompañado de una inquietante sensación de culpa cada vez que pensaba en trabajar sola. En cada trazo de su lápiz, la imagen de Isabela la acechaba, recordándole no solo su vínculo, sino también la promesa de crear algo juntas.
Sin poder evitarlo, Valentina se veía obligada a confrontar la realidad de su deseo. Isabela, por su parte, había comenzado a explorar sus propias habilidades a través de la perspectiva de la colaboración. En su taller, cada boceto era más que un simple diseño. Se convertía en un diálogo entre su esencia y la de su hermana. Sin embargo, la duda se instalaba a menudo en su mente. ¿Podrían realmente trascender su rivalidad histórica por el bien de su arte y su relación? Los días pasaban y la presión del concurso se intensificaba. Los comentarios y expectativas externas comenzaban a convertirse en una muralla que las aislaba, dificultando su conexión. Isabela se dio cuenta de que necesitaba motivar a Valentina, inspirarla para ver su idea no como una traición a sus ambiciones, sino como una oportunidad de crecimiento personal. Una noche, mientras revisaba sus bocetos, decidió que lo mejor sería tomar la iniciativa. Quería mostrarle a Valentina que la cooperación no significaba rendirse a su propia ambición, sino redirigirla hacia una meta compartida. Así, trazó un plan, proponerle a su hermana un desafío en el que cada una elaboraría una pieza de su colección, pero a su vez se integrarían en el diseño de un conjunto final que reflejara ambas visiones. Cuando se encontraron nuevamente, Valentina pareció sorprendida por la energía renovada de Isabela, quien con un brillo decidido en los ojos le presentó su propuesta. Escucha, Valentina, siempre has tenido esa chispa única que te hace destacar, pero imagina si combinamos nuestras perspectivas. Cada prenda puede contar una parte de nuestra historia, uniendo nuestras individualidades en una obra maestra. Valentina escuchó atentamente, sintiendo cómo el escepticismo empezaba a disolverse ante el entusiasmo genuino de su hermana. A medida que Isabela compartía su visión, las murallas que había construido en su mente se empezaban a agrietar. Poco a poco, Valentina se sintió impulsada a abandonar la noción de que su éxito dependía únicamente de sus logros individuales. La idea de un diseño colaborativo resonaba con su deseo de autenticidad, pero debía ser sincera consigo misma. ¿Podría realmente dejar de lado la presión para destacar? El ambiente de creatividad se palpaba en el aire a medida que ambas empezaban a trazar bocetos en conjunto. Su relación comenzaba a sanar entre las líneas dibujadas. Sin embargo, la tensión de la competencia nunca estaba lejos. Una tarde, cuando revisaban las primeras piezas, con cada curva de tela y cada color elegido, Valentina confrontó a Isabela con una pregunta clave. ¿Y si no les gusta nuestra obra en conjunto? Isabela sintió un nudo en el estómago. Esa pregunta era un reflejo de su propio miedo. ¿Estaban dispuestas a arriesgar su reputación y su arte en nombre del amor fraternal? Mientras el reloj seguía avanzando, las respuestas a sus dudas parecían cada vez más urgentes. Ambas sabían que tenían que arriesgarse, pero ¿estarían listas para afrontar la cruel realidad de una evaluación crítica que podría poner a prueba no solo sus habilidades como diseñadoras, sino también su relación como hermanas? Así, en el trasfondo de su colaboración, emergía la verdad de que el mayor desafío de todos era encontrar una respuesta que, sin importar el resultado, las mantuviera unidas en su viaje personal y artístico. La intervención del tiempo y la incertidumbre las empujaba hacia un punto de no retorno. El momento de la verdad se acercaba, y ambas lo sabían. ¿Podrían navegar en este nuevo terreno, uniendo sus sueños y temores? ¿O el camino a seguir dividiría sus corazones para siempre? Valentina se despertó al día siguiente con la mente revuelta. Las conversaciones del día anterior aún resonaban, pero había algo en el aire, una energía casi electrizante que la llenaba de determinación. Se sentó en la cama, reflexionando sobre lo que representaba esa colaboración con Isabela. Por primera vez, la idea de trabajar juntas parecía no ser un sacrificio, sino una oportunidad para revelarse a sí misma y a los demás. Las primeras horas del día las dedicó a explorar su propia esencia creativa. Se rodeó de telas de colores vibrantes, cada una evocando recuerdos y aspiraciones. La presión del concurso seguía ahí, pero en lugar de sentirla como una carga, Valentina optó por abrazarla, reinterpretándola como un motor para su crecimiento. Al trazar líneas en papel, comenzó a visualizar no solo prendas, sino un lenguaje visual que hablaba de su viaje personal y de la conexión con Isabela. Sin embargo, había dudas acechando en la periferia de su mente. Había mucho en juego.
¿Podría realmente integrar los motivos de Isabela sin perder su propia voz en el proceso? Para responder a esa pregunta, decidió asegurar un espacio de confianza entre ellas. La comunicación sería esencial. Necesitaba que Isabela supiera que cada idea que compartían contribuía a un diálogo más que a una mera fusión de deseos. Después de su jornada de trabajo intensiva, Valentina preparó una cena sencilla pero significativa. Era el momento ideal para abrir las puertas de la vulnerabilidad. Cuando Isabela llegó a casa, la cena ya estaba servida, y el ambiente resultó propicio para conversar sin el ruido de la autoexigencia. Mientras comían, Valentina sintió que era el momento perfecto para abordar la incertidumbre que les había invadido. Quiero que sepas que estoy aquí para colaborar, pero también tengo miedo. No quiero que nuestra visión colectiva termine siendo un reflejo débil de lo que cada una de nosotras representa, dijo Valentina, viendo cómo Isabela levantaba la mirada. Yo también tengo miedo, respondió Isabela con sinceridad, pero si no tenemos confianza en nosotras mismas y en lo que hacemos, ¿cómo podemos esperar que los demás confíen en nuestro trabajo? La conversación giró en torno a sus expectativas, sus temores y los sueños que anhelaban ver materializados. Cada palabra compartida les acercó más, revelando una vulnerabilidad que ambas habían mantenido a raya durante demasiado tiempo. El diálogo se convirtió pronto en una lluvia de ideas, donde ambas se sentían seguras para aportar sin miedo al juicio. Los días siguientes se convirtieron en una amalgama de trabajos conjuntos y momentos de reflexión personal. Valentina creó una serie de bocetos que integraban elementos de la estética de su hermana, explorando cómo unir sus estilos únicos. En cada trazo, algo dentro de ella se liberaba, como si el acto de colaboración le proporcionara la validez que siempre había buscado en su trabajo individual. Sin embargo, cada paso hacia la creación compartida también dejó al descubierto el constante zumbido de las comparaciones. Compareció el juicio interno relacionado con su propia identidad como artista y la dificultad de alejarse de las proyecciones de éxito en solitario. Una tarde, tras largas horas en el taller, Valentina se detuvo para observar la obra en desarrollo. Las prendas cobraron vida en la mesa, pero un sentimiento de inseguridad volvió a ella, como una sombra que no se iba. ¿Qué pasaría si, al final, no eran capaces de fusionar sus visiones de manera efectiva? Decidida a no permitir que el miedo marcara su camino, tomó una decisión. Se dirigió al espejo del taller y miró su reflejo con seriedad. Ya no solo sería Valentina, la artista en solitario, sino una creadora que valía la pena, que aprendía a compartir su luz. Esa transformación interna podría ser el verdadero regalo que le ofrecía esta experiencia, un paso indispensable en su viaje personal. Ambas hermanas continuarían enfrentando sus miedos, pero ahora había un espacio abierto para que el arte hablara por ellas. En cada encuentro, descubrían no solo piezas de telar, sino también facetas de sí mismas que creían perdidas. La amalgama de sus historias se convertiría en su mayor fortaleza, pero ¿sería suficiente para deshacerse de las inminentes críticas que acechaban? Mientras continuaban construyendo su colección, un evento inesperado haría una aparición que pondría a prueba no solo su colaboración, sino también sus creencias individuales en el arte. ¿Estarían preparadas para enfrentar este nuevo reto? Y ante todo, para mantenerse unidas cuando la presión del mundo exterior finalmente las acechara? Valentina se encontraba en la penumbra de su taller, rodeada de la luz tenue que se filtraba por las ventanas. A pesar de los colores vibrantes de las telas, un gris se había apoderado de su mente. Había descubierto que el proceso de compartir su arte con Isabela no era solo una cuestión de técnica o diseño, era un viaje hacia el autodescubrimiento, un viaje plagado de ansiedades no resueltas. Ese día en particular, un caleidoscopio de bocetos llenaba la mesa. A medida que repasaba cada línea, una pregunta persistente la acorralaba. ¿Hasta qué punto podía permitirse mostrar su vulnerabilidad sin desdibujar su esencia? La fusión de estilos, aunque atractiva en teoría, provocaba una lucha interna. La visión de Isabela resplandecía con audacia, y Valentina sentía que su propia voz a veces se desvanecía en el eco del trabajo en conjunto. Lentamente, levantó la vista hacia el espejo. Se enfrentó a su reflejo, no como una artista, sino como una mujer en búsqueda de su verdad. Las inseguridades la habían acompañado como un fantasma, había sido una sombra detrás de su pasión.
Con determinación, decidió que no podría permitir que el miedo a la comparación la delimitara. No solo quería triunfar, quería ser auténtica. Vagó en sus pensamientos sobre la importancia de reconocer y abrazar su propia historia. Se dio cuenta de que la fricción con la identidad estaba inextricablemente ligada a las expectativas externas y al deseo de validación. La artífice no solo elaboraba prendas, sino que tejía experiencias, recuerdos y emociones, y eso requería un riesgo que estaba lista para asumir. A medida que pasaban los días, la paridad de sus visiones comenzó a tomar forma. Durante el día se sumergían en el proceso creativo, pero las noches se llenaban de reflexiones íntimas. En cada conversación, Valentina aprendió a comunicar su esencia y a escuchar la voz de Isabela, plantando las semillas de una colaboración genuina. Sin embargo, esa sensación de avance estuvo impregnada de presiones, especialmente cuando recibieron la noticia de la fecha límite del concurso. La adrenalina comenzó a correr, empujándolas a un ritmo frenético. Los días se convirtieron en un ciclo de creación, pero el temor a las opiniones ajenas se hacía más palpable. La mirada crítica del mundo exterior acechaba, y la necesidad de demostrar algo significante se hizo abrumadora. Una mañana, mientras revisaban un atuendo, un mensaje en su teléfono rompió el bullicio del taller. Era una invitación a presentar su avance en una galería local, una muestra que generaba gran expectación. Ambas miraron la pantalla sintiendo la presión de ser vistas no solo como hermanas, sino como creadoras individuales de una obra colectiva. Valentina sintió un escalofrío que recorrió su espalda, un torbellino de emociones. «Esto puede ser una oportunidad», dijo Isabela, con el brillo de ambición en sus ojos. Pero Valentina, aturdida, sintió que el escenario se encogía. La exposición al juicio ajeno no solo significaba mostrar su arte, era un desnudo emocional. Consciente de que debían decidir rápidamente, Valentina cerró los ojos y respiró hondo. ¿Ese era el momento que había estado esperando o una trampa que solo ampliaría sus inseguridades? Decidida, se volvió hacia Isabela. Esto podría ser una forma de representar verdaderamente quiénes somos, si estamos dispuestas a arriesgarnos. Mientras hablaba, Valentina sintió que una mezcla de miedo y emoción la invadía. Había mucho en juego, y la pregunta que se planteaba superaba al arte. ¿Podrían mantenerse unidas a pesar del peso de las expectativas? El futuro era incierto, y la presión del mundo exterior se apretaba como un abrazo abrumador, pero había algo nuevo dentro de ella, una chispa que la empujaba a seguir adelante. Mientras reflexionaba sobre el significado real de la belleza en su trabajo, Valentina supo que la decisión que tomaran podría redefinir no solo su arte, sino su relación como hermanas. Con el corazón latiendo con fuerza y el pulso marcado por la adrenalina, un nuevo desafío surgió ante ellas. Valentina sabía que su verdadero reto no era solo el arte, sino la necesidad de soportar la crítica y el miedo. Y así, con el aliento entrecortado, se preparó para dar un salto al vacío. ¿Serían esas exposiciones el umbral hacia su verdadera libertad creativa o la caída en un abismo de comparaciones destructivas? Valentina se despertó antes de que el sol hiciera su aparición, un nuevo día que prometía intensificar la presión que la envolvía. Con el rostro aún cansado, su mente ya giraba en torno a la próxima exhibición. Sabía que no podía permitir que la ansiedad dictara su jornada. Se levantó de la cama, se lavó la cara y miró de nuevo su reflejo. Necesitaba recordar quién era y, sobre todo, quién quería ser. En el taller, el espacio se sentía cargado de materia prima y posibilidades. Sin embargo, la atmósfera estaba impregnada de duda. Isabela ya estaba allí, organizando varios bocetos, pero la mirada de Valentina se desvió hacia las paredes repletas de sus obras pasadas. Cada pieza representaba un fragmento de su vida, un eco de su historia. Esa era la esencia que debía recuperar, el hilo dorado que unía su pasado con su futuro.
Con cada trazo de lápiz sobre papel, Valentina intentó aferrar ese hilo. Sin embargo, la voz de la crítica interna se coló en su mente. La comparación constante con Isabela era incesante. ¿Era su arte lo suficientemente bueno? ¿Lograrían fusionar sus estilos sin perder su individualidad? En ese momento, todo se redujo a una verdad. Su arte debía ser una extensión de lo que sentía, sin las limitaciones de las expectativas ajenas. La exhibición se acercaba, y para Valentina, el verdadero desafío era más que presentar su trabajo, era abrir su corazón y presentar su vulnerabilidad. Sensaciones contradictorias la dominaban, el deseo de ser valiosa como la artista que aspiraba a ser y el temor de no ser suficiente. Respirando hondo, decidió que no podía dejar que los efectos del juicio la paralizaran. «Isabela, necesitamos hablar», dijo Valentina, su voz firme aunque contenía un nervio interno. Su hermana la miró, sorprendida pero interesada. El aire en el taller cambió, la seriedad del momento se instaló en medio de las telas y pinceles. «Estoy sintiendo mucha presión por esta exposición, como si la esencia de mi trabajo dependiera de lo que los demás piensen. No quiero solo mostrar algo que sea popular», dijo, dejando que estas palabras resonaran en el espacio. «Quiero desnudar mi alma a través de cada prenda, y eso me da miedo». Isabela se acercó, su expresión transmitía comprensión y apoyo. «Entiendo lo que dices, Val, pero recuerda, la belleza de lo que creas viene de ser fiel a ti misma. No podemos dejar que las expectativas opaquen nuestro verdadero arte». Esa simple afirmación la impactó. La percepción de su hermana la empujó a cuestionar lo que consideraba su verdad artística. Comenzó a buscar su voz en cada boceto, cada tela. La claridad en su mente se hacía visible. En lugar de fusionar sus estilos, necesitaba encontrar la manera de incorporar la esencia de ambos sin perder su singularidad. Poco a poco, se sumergió en la creación de una pieza que la representara completamente. A través de la manipulación de tejidos, la combinación de colores y texturas, cada movimiento de su mano era una declaración de autoafirmación. La fusión se convirtió en un retrato de su autenticidad y su viaje personal. Sentía que, por primera vez, la angustia se transformaba en algo constructivo. Cada compás en su trabajo la acercaba más a la realización de sí misma, a la expresión de su individualidad y vulnerabilidad. Sin embargo, en medio de este renacimiento, la realidad de la inminente exhibición no se desvanecía. La posibilidad de ser juzgadas seguía ahí. Cuando se estaba preparando para cerrarlo todo, un aviso emocional cruzó su mente. La vulnerabilidad no se trataba de una debilidad, sino del verdadero arte en sí. Era el vínculo que las unía como hermanas y artistas. La conexión trascendería el miedo a la decisión. Valentina, con el corazón pleno de emociones y una nueva determinación, se despidió del taller subconsciente de que ese día marcaría un cambio radical en su vida. Mientras terminaba de afinar su obra, se dio cuenta de algo crucial. Al abrazar su vulnerabilidad, estaba forjando su camino hacia la autenticidad. Sin embargo, el reto que enfrentaba solo estaba comenzando. A medida que se acercaba la fecha de la exhibición, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de un antiguo mentor. La invitación a participar en una competencia selecta la confundió. La intersección de oportunidades parecía demasiado perfecta, pero también podía aplastarla. ¿Podría manejar la presión de 2 exposiciones simultáneas? La melancolía se materializó nuevamente en su pecho. Mientras contemplaba su decisión, Valentina se dio cuenta de que estaba al borde de un nuevo precipicio, donde las expectativas externas se entrelazaban con su deseo interior. ¿Se atrevería a dar un salto aún más grande o se quedaría a la sombra de su propia inseguridad? La elección que tenía que hacer no solo definiría su arte, sino su esencia misma. La decisión que Valentina enfrentaba no era solo un dilema profesional, representaba una bifurcación en el camino de su vida. A medida que el sol comenzaba a colarse por las ventanas del taller, sus pensamientos se entrelazaban de forma caótica. Cada opción parecía fluir con sus propios riesgos y recompensas, y la imagen de su arte se tornaba cada vez más difusa. No podía evitar pensar en lo que significaría participar en la competencia. Sería un reconocimiento potencial, un trampolín hacia el futuro que anhelaba, pero también podría significar la presión extrema de 2 exposiciones inminentes, además del temor de no estar a la altura de la situación.
En su mente se escuchaba la voz insistente de la duda, cuestionando su valía y su capacidad. ¿Era realmente la artista que pretendía ser? Las palabras de Isabela resonaban en su cabeza, pero la invitación de su mentor se conectaba con ese anhelo profundo que había mantenido oculto. La idea de ser vista y reconocida, la idea de finalmente ser valorada por su arte, comenzaba a brillar en medio de la confusión. Sin embargo, ese mismo deseo venía cargado de un miedo voraz al fracaso. Valentina llevó su mano al pecho, como si pudiera calmar una tormenta interna que crecía silenciosamente. El arte, hasta ahora, había sido su refugio, un lugar donde podía ser auténtica, pero la posibilidad de exhibirlo ante un jurado implacable la hacía cuestionar todo. La presión no solo provenía de la competencia, era el temor a no ser capaz de expresar sus verdaderos sentimientos a través de sus obras. La vulnerabilidad que había empezado a abrazar se tornaba en una doble espada. Durante las siguientes horas, su mente oscilaba entre la perspectiva de la competencia y el inminente evento con Isabela. A pesar de la presión, decidió que la única forma de responder a estos desafíos era profundizar en su arte. Valentina se dedicó a mover sus manos por los pliegues de la tela con un fervor renovado, explorando sensaciones y emociones, extrayendo su esencia más pura. Estaba decidida a que cada prenda que creara fuera una extensión de su ser, un reflejo de su vulnerabilidad. En medio de este proceso, comenzaron a brotar recuerdos olvidados en su mente, momentos de su infancia en los que se sentía libre creando en su habitación, la suavidad de las telas en la tienda de su madre, y las risas compartidas entre hermanas. Estas memorias la impulsaron, avivando una llama que parecía apagarse. Mientras trabajaba, el silencio en el taller se transformó en un espacio de introspección profunda. Cada puntada parecía llevar su mensaje personal, un susurro de su alma al material. Se dio cuenta de que la exposición no sería solo un evento, sería la manifestación de su crecimiento personal. El tiempo pasaba, y aunque seguía sintiendo el peso de la expectativa, la claridad se mantenía frente a ella. Aceptar la competencia no era solo aceptar un desafío, era abrazar todas las facetas de su arte y su vida. Al final, lo que realmente importaba era cómo se sintiera al presentarse al mundo. La idea de ser auténtica ganaba fuerza, y la ansiedad comenzaba a disminuir. Sin embargo, esa medida de paz se tambaleó con un nuevo mensaje en su teléfono. El sonido del timbre la sacó de su trance, y el contenido la hizo estremecer. Un recordatorio de la fecha límite para confirmar su participación en la competencia. La ansiedad vuelve. Valentina se sintió atrapada entre la promesa de realizar un sueño y el miedo de perderse a sí misma en el proceso. La batalla interna había recrudecido, pero la decisión estaba cerca. En ese instante, decidió que no solo participaría, sino que se entregaría a todo lo que era, a su arte y a su historia. Y aunque la incertidumbre estaba allí, algo dentro de ella murmuraba que los riesgos eran necesarios para crecer. Sin embargo, el eco resonante de la presión sobre sus hombros seguía allí, intenso y demandante, y ella sabía que el momento de la verdad se acercaba. La invitación del mentor no solo se trataba de una competencia, era un reflejo de sus miedos más profundos y un desafío a su valentía. Creativa, ¿podría realmente soportar el peso de dos grandes eventos a la vez sin perder su identidad? Con esta pregunta palpitando en su mente, Valentina sintió que sus pasos se encaminaban hacia un nuevo precipicio, justo cuando un pensamiento inquietante emergió. Si su estilo no era aceptado, ¿podría volver a comenzar desde cero? La decisión se convertía en un abismo de posibilidades, iluminado por el valor de lo desconocido. ¿Sería capaz de dar un salto hacia su verdadero potencial o se quedaría atrapada en el temor? La alarma sonó, y cuando Valentina miró la pantalla de su teléfono, la fecha marcada brillaba como un faro. El tiempo se había agotado. Sentía que el engranaje de su mente giraba rápidamente, obligándola a decidir en medio de una vorágine de emociones. Después de horas de introspección, de luchar con sus dudas y de redescubrir su pasión, había llegado el momento de actuar. Pero actuar no siempre era sencillo. Valentina cerró los ojos por un instante, respirando hondo. La lucha interna no había desaparecido del todo, pero el impulso de ser fiel a sí misma era ahora un guía más claro. Sin embargo, la decisión no era simplemente aceptar la invitación de su mentor, también significaba mantener la autenticidad en su arte.
El verdadero reto era canalizar ese miedo paralizante que había sentido, transformándolo en algo productivo, en energía para sus creaciones. Mientras las agujas del reloj avanzaban, comenzó a pensar en todos los detalles. Sabía que la competencia no se trataba solo de coser, cada prenda debía ser un testimonio de su viaje, una narrativa visual de sus aspiraciones y vulnerabilidades. Su compromiso con la autenticidad requería un esfuerzo total. Así que se lanzó de lleno al trabajo, sumergiéndose en su estudio como si fuera un océano profundo. Cada tela, cada color y cada diseño se convertían en piezas de un rompecabezas emocionante que seguía en construcción. La necesidad de ser original la llevó a experimentar con técnicas que nunca había explorado, fusionando estilos y permitiéndose ser improvisadora. Valentina se dio cuenta de que su arte podía ser un reflejo de su voz interior, una celebración de la transformación que estaba viviendo. Los patrones que creaba no solo eran prendas, eran manifestaciones de la lucha entre el miedo y la esperanza, cada hilo un símbolo de su crecimiento personal. Todavía, el eco de la duda la seguía. Mientras elaboraba ideas y diseños, las imágenes del jurado implacable emergían en su mente. Se cuestionaba constantemente, ¿sería su trabajo lo suficientemente bueno? Pero pronto, esas dudas comenzaron a diluirse, pues se obsesionó con la idea de que, al final, lo que realmente importaba era su conexión con la tela, su reflexión en la obra. El propósito de cada creación era expresar quién era, no lo que otros esperaban de ella. El sol comenzaba a descender cuando Valentina finalizó una de sus primeras piezas. Miró el conjunto con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Se dio cuenta de que había puesto más de sí misma de lo que pensaba. Esa prenda era un puente hacia lo desconocido, una representación de su viaje. Y sin embargo, había un trasfondo de ansiedad que pulsaba todavía en su pecho, recordándole que el compromiso menos tangible, el de abrazar su verdadera identidad, sería el mayor reto de todos. Con el anhelo de encontrar la paz, se dirigió hacia el espejo del taller y contempló su reflejo. En ese instante se dio cuenta de que para superar la presión debía abrazar no solo su arte, sino también la imperfección que venía con el proceso. Sería vulnerable, sí, pero también sería valiente. Pero justo cuando la determinación comenzaba a consolidarse en su ser, un mensaje de Isabela llegó a su bandeja de entrada, recordándole su próxima participación. La anticipación se mezclaba con el temor, y Valentina comprendió que este nuevo desafío se conectaba directamente con su deseo de crecer. Superar el miedo al fracaso era una escalera que debía subir, y su amiga parecía ser el peldaño que necesitaba. ¿Estaba realmente lista para enfrentar otra expectativa más? Con las manos temblorosas, Valentina abrió el mensaje, sintiendo que sus pasos hacia el cambio estaban a punto de llevarla a otra encrucijada. Así, el horizonte se amplió, dejándola en una tensión palpable entre asistir a la invitación de su colega y concentrarse en su propia voz artística. ¿Podría el desafío externo ser la clave para liberar su expresión interior? El mensaje de Isabela vibraba en su mano, y Valentina contuvo el aliento. Dentro de esas palabras había una invitación a algo que podría cambiarlo todo, un impulso hacia lo desconocido que era a la vez atrayente y aterrador. La expectativa y presión se instalaban a su alrededor como una niebla espesa. ¿Acaso el camino hacia su autenticidad pasaba por compartir su arte con otros? ¿O sería una distracción que la alejaría de su propósito? Consciente de que había comenzado a construir un nuevo lenguaje a través de su trabajo, Valentina se obligó a calmarse. La tela que una vez le había parecido inerte, ahora mostraba un mundo de posibilidades. Sin embargo, el miedo seguía susurrándole al oído, recordándole sus fracasos pasados. Se preguntó si la invitación de Isabela representaba una oportunidad de sanar esas viejas heridas o si por el contrario era un escenario donde su vulnerabilidad podría ser expuesta a la crítica. Decidida a no dejarse vencer, Valentina se sumergió de nuevo en su proceso creativo. La presión fue una chispa, encendiendo su determinación. Este nuevo proyecto podría ser el medio para fusionar su viaje personal con la reacción del público. Experimentó con texturas que nunca había considerado, dejando que su imaginación le guiara en un baile improvisado con cada nuevo diseño. Con cada puntada parecía que la tela le contaba secretos, revelando facetas de sí misma que no había tenido el valor de explorar. Era en los momentos de mayor lucha donde Valentina encontraba su mayor claridad. Mientras recortaba y pasaba la máquina de coser, comenzaba a escuchar su voz interior. Más claramente. No se trataba solo de lograr un diseño espectacular.
era sobre ser coherente con su historia. Conectarse con su arte significaba aceptar los momentos de duda y resistencia como parte fundamental de su proceso creativo. En lugar de resistir su vulnerabilidad, decidió hacerla el centro de su expresión. Sin embargo, a medida que el plazo de entrega se acercaba, las sombras de la inseguridad regresaban. Se preguntó si la obra podía sostenerse por sí sola sin su contexto. Buscó referencias en sus antiguas notas de bocetos, y al revivir esas memorias, la conexión con su esencia la sacudió. Era en esos registros donde había dejado impresiones de su vida, sus fracasos, alegrías y todo lo que llevaba dentro. Ahora, esas memorias eran el combustible que podía alimentar su trabajo de una manera auténtica. Mientras se sumergía en la producción, Valentina comenzó a aplazar la idea de la invitación de Isalela. Sería más fácil evitarlo, enfocándose únicamente en lo que podía controlar. Pero una parte de ella sabía que la vida a menudo reclamaba que se confrontaran situaciones incómodas. ¿No era ese enfrentamiento con el miedo el que la había traído aquí, a este momento de creación? Finalmente, una tarde, exhausta pero satisfecha, terminó una prenda que encapsulaba el viaje de su transformación. Con una mezcla de emoción y terror, la colgó frente a ella, sintiéndose al borde de descubrir algo increíble. El diseño era una manifestación clara de su evolución, pero había algo más grande en juego. Esa prenda no solo representaba su arte, sino un paso hacia la posibilidad de compartir su historia con el mundo. Y justo cuando empezaba a sentir que su pulso creativo se alineaba con su propósito, decidió que debía enviar un mensaje a Isabela. El miedo seguía allí, pero esta vez no le iba a permitir paralizarla. Escribir era un paso firme hacia adelante, estaba eligiendo abrirse, dar la oportunidad de recibir y desafiarse a sí misma en un nuevo escenario. Al finalizar el texto, la pulsación de su corazón resonó, la incertidumbre inundándola. Con dedos temblorosos presionó el botón enviar y una oleada de adrenalina y miedo la invadió. Atrapada entre la expectativa de la respuesta y su deseo de proteger su vulnerabilidad, Valentina comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tendría que enfrentarse no solo a su arte, sino también a la posibilidad de ser vista, juzgada y sobre todo comprendida. ¿Era realmente capaz de abrir su mundo interno a los demás y encontrar fortaleza en el acto de compartir? El silencio que siguió fue abrumador. El espacio ahora estaba lleno de preguntas. La invitación había sido lanzada y con ello la posibilidad de un nuevo capítulo, pero sus inquietudes todavía pululaban en la sala. ¿Habría tomado la decisión correcta? La presión del tiempo se sentía apremiante y con cada tic del reloj, Valentina optó por enfrentar no solo el arte, sino la profundidad de su propia historia. Valentina miró su obra terminada frente a ella, una mezcla vibrante de colores y texturas que reflejaban su viaje personal. Cada puntada contaba una historia, cada pliegue un momento de vulnerabilidad convertida en arte. Con el concurso de diseño a solo días de distancia, la presión se sentía como un manto pesado sobre sus hombros. Pero en lugar de dejarse consumir por la ansiedad, algo nuevo comenzaba a florecer en su interior. Una confianza inquebrantable en sí misma. La invitación de Isabela, que la había resbordado de inseguridades, ahora resonaba en su mente como un eco esperanzador. Valentina entendía que el verdadero desafío no era solo el concurso en sí, sino el acto de compartir su esencia con el mundo. Se vio a sí misma no solo como una arquitecta de telas, sino como una narradora de historias y emociones. A medida que el día de la exhibición se acercaba, organizó todo con un cuidado renovado y una claridad que nunca había sentido antes. Estaba lista para presentarse con su arte, vulnerable pero auténtica, un reflejo de su lucha y su victoria personal. En su corazón sabía que no se trataba solo de competir, se trataba de conectar su viaje con otros. El día del concurso, el bullicio y la emoción del evento la envolvieron como un abrazo cálido. Las luces del escenario brillaban intensamente, y las miradas del jurado la observaban con expectación. Pero Valentina había llegado a un entendimiento profundo. Ya había triunfado al reconocer su propia voz. No estaba allí solamente para ganar, sino para participar, para mostrar lo que realmente importaba.
Cuando fue su turno de presentar, el nerviosismo inicial se transformó en un manto de serenidad. Al hablar sobre su colección, sus palabras fluyeron con una autenticidad que resonó en la sala. Compartió historias de su infancia, de sus inseguridades y de cómo había aprendido a entrelazar sus experiencias en cada diseño. Su vulnerabilidad era su fortaleza, creadora de una conexión genuina con el público que la escuchaba. Las reacciones no se hicieron esperar. La mirada admirativa de Isabela desde el público, la validación de un jurado que no solo vio el diseño, sino también el alma de la creadora, todo eso se unió en un solo instante. El reconocimiento no fue solo un aplauso, sino un regalo de entendimiento y validación profunda. Valentina había encontrado su lugar no solo en el mundo del diseño, sino también en su propia historia. Al final de la jornada, mientras los resultados se anunciaban, el corazón de Valentina latía rápido, pero esta vez no por el miedo al fracaso. Había aprendido que el éxito no se medía solo en premios, sino en la autenticidad con la que abrazamos nuestras propias verdades. Y, aunque el anuncio final la sorprendió al ser premiada, el verdadero triunfo fue descubrir que el reconocimiento no definía su valor. Mientras sonreía frente a las cámaras, se dio cuenta de que había cruzado un umbral, uno que la transformó completamente. La inseguridad se desvaneció, dejando solo confianza y alegría. Ya no era solo una artista, era una mujer cuya voz había sido escuchada, cuyo viaje había encontrado resonancia. Al salir del escenario, Isabela la recibió con un abrazo, y en ese instante la conexión entre ambas se reforzó. La competencia se había convertido en un vehículo para fortalecer su lazo, demostrando que cuando se da ese salto de autenticidad, se genera un espacio donde el arte y el amor fraternal florecen juntos. Valentina había alcanzado más que una victoria personal, había demostrado que la verdadera belleza se encuentra en la unión de las historias individuales. Lo que alguna vez fue un miedo se convirtió en un puente hacia la realización personal. Y mientras miraba hacia el futuro, se enfrentaba a las próximas oportunidades con la certeza de que cada paso hacia adelante sería una expresión de sí misma, de su autenticidad y de su hermosa historia. Ahora los invito a que se suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Cada acción cuenta y su voz es importante. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.